En apenas 2 años, mi equipo y yo hemos escalado nuestro portfolio de empresas a más de 1 millón de euros al mes y un equipo de más de 90 personas, entre ellas HFit, Ecom y Live100. Voy a comprimir en este vídeo los 5 aprendizajes y lecciones que más dinero nos han hecho para que tú puedas implementarlo en tu negocio al día de hoy. Dedica tu tiempo a actividades que impulsen el negocio hacia adelante, no a lo primero que se te ponga encima de la mesa. En el escalado de nuestros infoproductos, cuando estábamos llegando a 1 millón al mes, todo se movía muy rápido. Entonces, las prioridades iban cambiando también muy rápido. Tendríamos que estar redefiniéndolas constantemente. Se corría el riesgo de estar en modo reactivo. Había mucho ruido. Contestar un mensaje de Slack, una queja de un cliente, algo del equipo de ventas. Siempre hay un problema que es muy urgente, pero que no es prioritario. Al final esto es la receta perfecta. El tener pan para hoy, pero hambre para mañana. Estos días se resumían en multitud de fuegos por todas partes, incluso incendios forestales. Y claro, los miembros del equipo recurren a ti como manager o líder que eres. ¿Qué sucede? Que claro, esa es su prioridad, eso es lo que ellos tienen que hacer, eso es correcto. Pero tus prioridades son distintas a las suyas. Por lo tanto, tienes que a veces dejar esos fuegos arder y centrarte en tus prioridades. Y esto es algo que es muy difícil de hacer, porque estamos acostumbrados siempre a contentar, a ayudar, que si nos piden soporte, dárselo, y más a lo que es el equipo, es nuestro negocio, esto es importante. Pero tenemos que ser suficientemente fríos y analíticos para entender que esto no está impulsando el negocio hacia adelante y esa es tu prioridad. Es decir, sufrir en el corto plazo y tus miembros del equipo también sufrir, quizá la experiencia del cliente, pero el solventar realmente la raíz del problema, que eso es lo que ha generado que esta situación suceda. Esto es lo que definimos en el equipo como la muerte por los 1000 cortes. ¿Qué significa esto? Significa esas pequeñas tareas que te hacen perder el foco, que no son tan importantes, que crees que no hay un riesgo de tomar estas tareas. De hecho, incluso sienta productivo, estás ayudando al equipo, estás lidiando con un cliente, estás siendo productivo, sienta bien, pero realmente no es así, porque no está acorde con tu objetivo y con tus prioridades. Entonces, estos pequeños cortes, esas pequeñas interrupciones, lo que hacen es comerte el día entero y no puedes dedicar tiempo, lo dicho, a las actividades importantes que impulsan tu negocio hacia adelante. Por lo tanto, tu objetivo y tu prioridad es escalar la facturación, escalar tu negocio y hacerlo crecer en definitiva. Y esto lo vamos a conseguir diciendo que no a estas actividades que quitan de foco y que no mejoran el negocio, y en cambio nos vamos a centrar en lo que son las actividades asimétricas. Es decir, una actividad que, metiendo muy poco esfuerzo, conseguimos un gran resultado. Un ejemplo de retorno asimétrico puede ser que dediques tu tiempo a la creación de un sistema, por ejemplo, un sistema de incorporación. En el hipotético caso de que haya una queja de un cliente y tengas en tu lista de tareas por hacer ese protocolo de incorporación, es mucho más sabio por tu parte y son estas pequeñas decisiones las que hacen que impulses el negocio hacia adelante, que dejes el fuego arder de ese cliente o incluso lo delegues a alguien de tu equipo, que quizás lo va a hacer un 70% peor que tú. Pero eso es suficiente como para que tú puedas dedicar tu tiempo a crear ese sistema y que en el futuro el protocolo de incorporación de esos clientes esté mucho mejor hecho y por lo tanto aumente la calidad de esa incorporación, que el cliente esté más feliz, que haya menos reembolsos y por lo tanto que aumente la facturación total del negocio. En cambio, una vez el sistema esté mejor creado, el protocolo de incorporación, los clientes van a tener una expectativa mejor del programa, va a haber menos reembolsos, va a aumentar el lifetime value también del cliente, vamos a reducir el churn o el tasa de abandono. El cliente va a tener una incorporación mejor porque el equipo de delivery va a poder ver las notas del equipo de ventas, por lo tanto va a haber más congruencia en esa incorporación y eso va a resultar en mayor facturación para el negocio, muchos más referidos y menos reembolsos. Por lo tanto, muchas veces vas a tener que dejar los fuegos arder. Por eso te recomiendo que hagas una lista con las actividades asimétricas que puedes hacer en tu negocio y ahora siempre que se te presente una situación que requiera tu atención, mires esa lista y veas el coste de oportunidad asociado a arreglar ese problema o ese fuego. De esa forma vas a poder tomar una decisión mucho más consciente de esto está alineado con mis objetivos o no. Y en el caso de que no, seguramente es un fuego que tienes que dejar arder. Si implementas esto, tu negocio evidentemente va a crecer. Esto es algo que tus competidores tampoco hacen y además va a evitar que caigas en la rutina, en el día a día, en el solventar los problemas que se te pongan directamente encima de la mesa. Vas a estar pensando en el negocio, que realmente ese es tu trabajo. Ya hemos visto de manera secundaria que los sistemas en los negocios son primordiales para que todo funcione y es una de esas actividades asimétricas. Por lo tanto, es importante implementar estos sistemas y además apalancarse de las automatizaciones. Implementa sistemas y automatizaciones para recuperar tu tiempo. Aun sin experiencia, hoy en día existen herramientas como Make o Zapier que consiguen multiplicar por 10 tus resultados. Piénsalo, esto es el sueño de todo emprendedor en el que tienes 10 personas como tú que están trabajando en lo que tú quieres y como tú quieres hacerlo.
De esa forma consigues liberarte de mucho de ese trabajo que es repetitivo y, lo dicho, que no está impulsando tu negocio hacia adelante. Tienes algo que va a hacer el trabajo rutinario y tedioso por ti, lo va a hacer mejor y lo va a hacer según tus instrucciones. De hecho, es un sistema que para crearlo tú vas a dar estructura, por lo que te va a estructurar el negocio, te va a dar claridad también de qué sucede, en qué momento y cómo sucede. Y no solo eso, sino que no se equivoca nunca, siempre hace lo pautado. Por lo tanto, tenemos una herramienta que nos multiplica por 10 los resultados, prácticamente gratis. Nos ayuda a estructurar el negocio, no se equivoca, da una experiencia estelar a clientes porque es algo instantáneo y muy pautado, que sigue los pasos, es perfecto. Y por último, nuestros miembros del equipo también van a poder utilizar estas automatizaciones, con lo que van a tener más tiempo para dedicar a tareas que no son tan automatizables como puede ser un trato más cercano con el cliente. Puedes ver el negocio como una máquina que tiene sus engranajes y puedes llegar a pensar incluso que esos engranajes son personas y esas personas hacen funcionar una empresa. Está bien, piensa en todo negocio como si esos engranajes fueran esas automatizaciones y que puedes poner tantas como quieras y prácticamente gratis. Mucha gente a día de hoy está con el tema de la inteligencia artificial, pero realmente estas automatizaciones es algo que a día de hoy puedes implementar. La curva de aprendizaje es muy corta. Esto es algo que en 2-3 días puedes tener masterizado y sustituir todo ese trabajo rutinario por actividades asimétricas. Quiero hacer énfasis en el hoy. La velocidad en los negocios y más en el mundo online, y desde que el mundo online está a la orden del día, son clave. O sea, es como un tiburón. Si el tiburón se para, se muere. Si el negocio se para, se muere. Necesita velocidad. Por lo tanto, esto es una herramienta que están utilizando muchos negocios a día de hoy, muchos de tus competidores, y al implementarlo consiguen mucho más output de manera gratis. Si tú tienes una empresa de 200 trabajadores, va a conseguir mucho más, por regla general, que una empresa de 10 trabajadores. Sustituye trabajadores por herramientas que hagan el trabajo de trabajadores y ahí tienes tu respuesta. De hecho, como muchos emprendedores a día de hoy están haciendo mucho dinero, es coger negocios longevos que llevan en el mercado mucho tiempo, de personas que se van a jubilar, compran estos negocios, les aplican estas automatizaciones y ya consiguen mucho más tráfico, mucho más cualificado, generan muchos más ingresos, todo de forma más rápida, una experiencia mejor y un servicio mejor. Entonces es imposible competir con este tipo de empresas si llevas en el mercado 20-30 años y no has innovado en absoluto. Lo mejor es que no lo procrastines y lo implementes hoy en tu negocio. Volviendo a la experiencia que proporciona para el cliente unas automatizaciones, lo primero que van a ver es que todo el proceso está pautado, que sigue un paso a paso. Eso va a quitar mucha incertidumbre de la ecuación cuando deciden ir con nuestro servicio, deciden comprar nuestro producto, y lo único que van a recibir es: esta gente es profesional, esta gente sabe lo que hace porque lo ha hecho más veces, me está llegando de forma instantánea mucha claridad y paso a paso lo que tengo que seguir para conseguir mi resultado. Con eso volvemos a lo mismo, una mejor expectativa de los clientes, que es cumplida, por lo tanto va a haber más probabilidad de que se cumpla la promesa que he hecho yo al cliente, va a reducir los reembolsos y también vamos a tener mucho más éxito con nuestros clientes y con sus resultados. Es un hecho ya estudiado que en las 24 primeras horas un cliente decide si la inversión que han hecho para nuestro producto o servicio es acertada o no. Y ahí es donde empiezan esa ventana de reembolsos que hay que evitar. Mejoras una experiencia automatizada, pautada y muy clara y reduces esos reembolsos al máximo. A día de hoy tenemos miles de automatizaciones que suceden cada día. Eso pueden ser varias decenas de puestos de trabajo. Por ejemplo, tenemos un reporte de datos automatizado completamente en el que sabemos en todo momento lo que está sucediendo y sabemos que eso es verdad. De esa forma podemos tomar decisiones basadas en información, en datos y no en intuición. Tenemos muy trallado también ese proceso de incorporación, a la vez que un seguimiento de antes de la venta, como durante la venta y postventa. De hecho, para que puedas implementarlo hoy mismo, te voy a enseñar una herramienta como Zapier, como en 3 minutos, literal, puedes tener un protocolo de incorporación medido que seguramente supere el que tienes actualmente y que retire de hacer ese trabajo a muchas personas. Como veis, esto es Zapier y veis que tiene esta inteligencia artificial en la que nos va a ayudar, simplemente vamos a decir lo que queremos hacer y nos lo va a hacer. Solo vamos a tener que rellenar huecos, por así decirlo. Por ejemplo, tengo ya el mensaje preparado y dice así: cuando se rellene un formulario de Google, que es lo que llamamos trigger, el gatillo, va a ser para accionar las automatizaciones cuando incorporemos un nuevo cliente. Quiero que se cree un récord en Airtable, puede ser nuestro CRM, puede ser un Google Sheets, puede ser Airtable, puede ser Salesforce, puede ser HubSpot. Después, que se cree una carpeta de Google Drive y dentro de ella un documento basado en una plantilla.
donde se rellenarán variables personalizadas, además de que se envíe un mensaje por Slack a un canal concreto, dando la bienvenida, en el que se compartirán dichas carpetas y el acceso a su ficha de cliente. Por lo tanto, esto es algo que le damos al clic, rellenamos esa ficha de cliente y el cliente va a tener una experiencia brutal. Se le va a dar la bienvenida, se le va a crear una carpeta instantáneamente, con su proceso personalizado, vamos a darle los recursos que necesita y esto, obviamente dependiendo de cada negocio, pues se le dan unos recursos u otros, pero la experiencia es instantánea y perfecta. Le damos a enviar y como veis aquí, la inteligencia artificial directamente te lo aplica. Te dice primero pones un Google Forms, luego en ese table creas un récord, creas una carpeta en Drive, creas ese documento o lo subes y después envías ese mensaje de Slack. Le damos aquí Add All Steps to Zap y aquí tenemos la secuencia de lo que va a suceder. Muy sencillo, como veis, es comunicarnos con él y luego aquí rellenar. Lo rellenamos. ¿Cuál es mi cuenta? Lo configuro. ¿Qué formulario es? Alguno que tengamos puesto. Y testeamos. Lo mismo para Airtable, lo mismo para el Google Drive y lo mismo para Slack. Realmente es rellenar, el paso ya está, la acción que tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer ahora es rellenar con qué queremos rellenarlo. Pero eso es lo único que tenemos que hacer. Y están estas aplicaciones, estos softwares, pero también hay muchísimas más. Hay miles de integraciones. Por lo tanto, seguramente los softwares que utilizáis se incluyen en este tipo de plataformas. Y en el caso de que no conozcáis ninguno de estos softwares, os recomiendo que investiguéis un poco porque es lo que usan a día de hoy todas las empresas y con un tutorial en una tarde entendéis cómo funciona y os duplica la productividad en el negocio. Lo mejor para empezar a implementar esto, que ya has visto que es muy sencillo, realmente solo hay que dedicarle unas horas, unos días máximo, te recomiendo que audites tu semana, que cada 30 minutos te suene una alarma y que escribas en un bloc de notas qué es lo que has hecho durante esa media hora. Después vas a identificar las tareas rutinarias que estás haciendo para posteriormente automatizarlas. Una vez hecho eso, pregúntate, si necesitara delegar esta tarea a alguien, ¿cómo lo haría? Si puedes ponerlo en pasos, con claridad, cuando sucede una cosa tienes que hacer esta otra cosa, que la respuesta en el 70% de las veces es que sí, puedes todo segregarlo en esos pasos, significa que puede ser automatizado. Recuerda que esta automatización va a estar trabajando por las noches, es prácticamente gratis y no va a cometer ningún error. No somos tan especiales ni tan insustituibles. De hecho, es inteligente por nuestra parte delegar esas tareas, en este caso a algo en vez de a alguien, para que lo haga mejor que nosotros y simplemente dedicar el tiempo para que esa automatización funcione bien y que esté bien pautado, para que siempre funcione bien. Es una habilidad que sin duda va a cambiar la forma en la que operas con tu negocio y seguro que con todo lo que he dicho te han surgido ciertas ideas de dónde puedes implementar esta automatización. Te recomiendo que esto no lo procrastines porque es de lo más importante que puedes accionar a día de hoy. Un mentor que factura más de 3 millones de dólares al mes me dijo algo que hizo que cambiara mi perspectiva de cómo mirar a un negocio. Toda empresa debe tener separado 3 pilares. El primero, tráfico, leads, potenciales compradores. El segundo, conversión, cómo convertir ese tráfico a clientes. Y empresa a nivel operativo, finanzas, legal, servicio, producto. Todo pilar es vital para que las empresas funcionen. Ahora bien, en empresas más grandes, superior a 50.000 euros al mes, normalmente está dividido en distintas personas encargadas de cada pilar. Lo normal es que al principio el CEO, el fundador, sea la persona que se encarga de esos 3 pilares. Visto los pilares, tráfico, conversión, empresa, está claro que si no hay tráfico, no hay ni conversión y tampoco hay empresa. Por lo tanto, todos los problemas que tienes se solucionarían con más tráfico. Es fácil pensar que el problema que tienes es a nivel de producto, a nivel de ventas, a nivel de conversión, de resultado con tus clientes, pero la verdad es que no tienes una muestra representativa de gente que ha pasado por todo tu embudo y que ha conseguido resultados, porque te estás enfocando en el resto de pilares sin enfocar suficiente tiempo y atención en el primero, que es el del tráfico. Tú tienes todos los pilares, pero si enfocas tu mayor atención, y sobre todo al principio, en conseguir más tráfico, sorpresa, vas a tener mucho más tráfico y ese tráfico va a pasar por el resto de pilares y vas a ver dónde está el siguiente problema a optimizar. Pero el primero es el tráfico. Pero no te vale con intentar apostar dónde crees que está tu cuello de botella, cuando es el tráfico el que te va a decir dónde está. Si no sabes cuál es ese cuello de botella y simplemente tienes una intuición, te recomiendo que te enfoques en ese tráfico, en ese oxígeno, para ver con el feedback del mercado qué es lo que está roto y qué es lo que tienes que solucionar. Pero la gran mayoría de empresas se enfocan en estos otros 2 pilares en vez de en el primero, que es el base para saber qué es lo que tengo que hacer, cuál es el siguiente paso. Piensa que tienes un flujo de agua, ¿vale? En este caso será el tráfico, serán los leads, que van a un cubo y empiezan a llenar ese cubo. Vas a ver perfectamente por dónde se está escapando el agua. Sabes perfectamente dónde están esos agujeros. Entonces, si metes tráfico a tu embudo, vas a ver dónde está el problema y vas a poder solucionarlo. En cambio, si pretendes tener el cubo vacío, sin agua prácticamente fluyendo, con muy poquita, e intentando ver
donde hay unos agujeros que no ves en absoluto, agujeros microscópicos. Vas a estar tapando esos agujeros en ciego, basándote en tus intuiciones de dónde crees que puede estar. Y de hecho, incluso si tapas ese agujero, puede que ese material no soporte luego cuando entre el agua. En cambio, si sí metemos ese tráfico, vemos dónde están esos agujeros y los tapamos mientras está fluyendo el agua, vamos a ver realmente si lo hemos arreglado o no. Vamos a poder iterar respecto al feedback del mercado. Lo que va a resultar en un cubo jodidamente bien hecho y, por lo tanto, un negocio escalable con muchos beneficios. Obviamente este tráfico tiene que venir de alguna parte, puede ser marca personal, puede ser de manera orgánica, puede ser a través de anuncios, a través de incluso repartir flyers por la calle. Ni mucho menos os recomiendo que gastéis 10.000 euros al día en anuncios para meter agua al cubo sin saber lo que estáis haciendo. Pero sí que, sabiendo que existen métodos gratis para conseguir ese tráfico, ese agua, como puede ser a nivel orgánico, os recomiendo que gastéis tiempo al principio de vuestro día en conseguir ese tráfico, en conseguir ese flujo de agua, para poder ver con el menor coste posible dónde están esos agujeros para poder taparlos a tiempo. Por eso quiero que os enfoquéis las primeras 3 horas del día en buscar más tráfico, en conseguir ese tráfico. Por eso más gente va a ver que existís, que vendéis algo, un producto, un servicio, vais a recibir feedback de ese mercado, pero tenéis que dedicar tiempo a esa habilidad que es lo que es el oxígeno del negocio. Si solo le dedicáis 1 hora o incluso lo delegáis a una agencia o lo que sea porque creéis que no es importante, es un grave error. Es de las cosas más importantes que debéis hacer. Si tú no crees en tu proyecto, no esperes que nadie crea en él. Tú vas a dedicar tu tiempo, tu sudor, tus lágrimas, tu dinero, tu energía para hacerlo funcionar. Y quieres que alguien muy competente, evidentemente, ponga al menos un 50% de lo mismo en tu proyecto. Por lo que tienes que tener una convicción férrea de que va a funcionar. De hecho, deberías de pensar que ya ha funcionado y que estamos llegando al siguiente nivel. Siempre tienes que tener eso en mente. Un problema que veo frecuentemente es mucha rotación de equipo. Personas que entran a trabajar, cumplen sus horas y se van. Una escasez de talento, un equipo que realmente no llama la atención. Esto es lo que definimos como B-players, jugadores de segunda, por así decirlo, estándar. En cambio, nosotros lo que queremos son A-players, jugadores de primera, altamente competentes. De hecho, estos jugadores altamente competentes, estos A-players, hacen 5 veces el trabajo de un B-player y lo que nos cuesta es un 20, un 30, un 40% más. Pero el retorno es de un 300, un 500% respecto a un B-player. Entonces está claro que queremos tener ese tipo de jugadores con nosotros, pero ¿dónde los encontramos y cómo conseguimos que entren con nosotros? Ya que al ser altamente competitivos suelen ya estar haciendo algo o incluso ya están en un proyecto. Y obviamente ellos saben que son altamente competentes y su mayor recurso es su tiempo. Entonces ellos van a mirar de forma egoísta qué hay aquí para mí, qué hay en tu proyecto que a mí me interese, para el que yo vaya a dedicar todo este tiempo y energía. Y esto, la única forma de conseguirlo es vendiendo la misión, que de verdad también tú te creas, hasta la última célula de tu ser, de que tu misión se va a cumplir y que es muy grande y que la gente quiera llegar a formar parte de ella. De esa forma vamos a actuar desde la abundancia, no desde la necesidad, por lo que vamos a vender esa misión, ese gran proyecto que vamos a crear y que ya estamos creando. De hecho, te recomiendo que hables en presente de lo que ya está ocurriendo y que de verdad te lo creas, porque de esa forma va a suceder con mucha más probabilidad. Vas a poder vender a este A-player lo que va a ganar en crecimiento, en habilidades, en dinero, en liderazgo. El gran impacto que va a tener, las personas que van a ayudar. Todos estos puntos, si son congruentes, a la persona le va a llamar la atención. Toda persona quiere crear algo, incluso si es desde cero mejor, para crecer y para demostrar que pueden crear algo grande. Y una vez esté dentro del equipo, o para las personas que ya están dentro de tu equipo, debes de seguir vendiendo la misión. Dar un sentido al por qué estamos trabajando tanto, por qué nos quedamos trabajando durante más tiempo incluso. Y esta misión resonará de forma distinta para cada persona. Pero es importante comunicarla al equipo cada día incluso para estar todos alineados en el mismo proyecto y estar todos luchando hacia adelante y que haya esa sensación de grupo, que es lo que hace que muchas empresas lleguen a unos niveles estratosféricos. Ese punto dulce es el que buscamos de máximo alineamiento entre todos los miembros del equipo, máxima productividad y máxima sensación de equipo. Y de hecho, de esta forma, es como se inculcan esos valores, esa ansiada cultura que todo el mundo quiere tener entre sus empleados, que es tan envidiable, y esta cultura que conseguimos al vender la misión, incluso nos protege de externos que quieran involucrarse en nuestro equipo, pero que resulte no ser un buen encaje, y de esta forma es el equipo el que los expulsa. Ni siquiera nosotros tenemos que expulsarlo, es alguien que no está alineado con nuestros valores ni con nuestra misión. Ligado al mejor talento está huir del malo, del mediocre.
Puede sonar fuerte, pero alguien mediocre no solo te hace perder dinero, te hace perder tiempo de entrenamiento que podrías haber estado dedicando en otra cosa o incluso en otra persona. Requiere el triple de atención e incluso vas a gastar más dinero en tener que arreglar sus errores, sus incompetencias, y además alguien va a ser responsable de él, que seguramente va a tener que arreglarlo también con su tiempo. Y no solo eso, sino que además puede pegar estos malos hábitos al resto de tu equipo. Por lo tanto, es algo que hay que exterminar cuanto antes. Toda persona tiene una curva de aprendizaje, pero normalmente en la primera semana ya sabes si una persona es un A-player o no lo es. Y como líder o ejecutivo debes de actuar rápido. Esto lo dice Gary Vee, contrata rápido pero despide incluso más rápido. De esta forma es como puedes llegar a tener un equipo de champions de una manera rápida, en vez de estar quemándote continuamente con malas contrataciones. Y si quieres jugar en la Champions, necesitas un equipo de Champions. Nosotros a día de hoy la verdad que tenemos mucha autoridad en el mercado, entonces no nos cuesta tanto encontrar A-players, pero aún así nos sigue costando. Pero no siempre fue así. Según empezamos de hecho con Ecom Growth Partners, buscábamos talento como locos, sabíamos perfectamente lo que teníamos entre las manos, sabíamos que la competencia era prácticamente nula y sabíamos que podíamos llegar muy muy lejos, pero ahora bien, para poder escalar hasta ese punto necesitábamos equipo y necesitábamos jugadores muy competitivos. De hecho, estas personas han crecido enormemente dentro de la empresa. Empezaron con un rol, quizás más de estar en las trincheras, y a día de hoy han crecido enormemente dentro de la empresa, aumentando mucho sus habilidades, obviamente a nivel financiero también, a nivel de responsabilidad, unos puestos también de liderazgo, y te das cuenta de que eran jugadores A-player porque con ellos hemos podido dirigir la empresa desde el principio al éxito y hemos tenido un éxito abrumador y prácticamente exponencial en cuestión de meses. Como puedes ver, estos A-players, si bien al principio dictaminan tu éxito al corto plazo, también lo hacen al largo plazo. Entonces, cuando no lo contratas o contratas un B-player, también no solo te estás hiriendo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Porque ahora en el largo plazo, estos A-players son ahora segundos líderes. Son personas a las que les hemos podido inyectar nuestra cultura, nuestra forma de trabajar, y de esa forma ellos ahora, a día de hoy, de hecho, pueden inyectar esa cultura al resto de miembros del equipo, sin que nosotros tengamos que hacerlo. Creamos al final lazos muy fuertes, donde prima la lealtad y también la competencia. Y eso es una ecuación perfecta para el éxito. De hecho, una vez las empresas empiezan a escalar, el primer cuello de botella que se encuentran es literalmente esos segundos líderes. Nadie tiene esa visión del CEO ni esa cultura, no puede impregnar al resto del equipo con ella. Y tampoco puedes realmente cogerla desde fuera e intentar educar a esa persona, porque ya viene con otros hábitos de otras empresas. Y lo importante para estar alineados con la misión es el por qué y el cómo se creó esa empresa en el primer lugar. Te recomiendo que hagas una lista de cómo va a estar tu proyecto en 5 meses, 1 año, 5 años y 10 años. Y la siguiente vez que te reúnas con un potencial empleado, un A-player, quiero que te creas todo eso como si ya hubiera sucedido o como si es el plan perfecto que va a suceder. De esa forma inclinarás la negociación hacia tu empresa y por lo tanto operarás también desde la abundancia, y lo más seguro es que esta persona decida entrar contigo a trabajar en este proyecto. Por otra parte, si alguien te ha venido a la cabeza cuando hablaba de la mediocridad o de los B-players, te recomiendo que no procrastines esa acción más. Toma una decisión, porque lo más seguro es que si alguien te ha venido a la cabeza es que necesites despedirlo y encontrar una persona que de verdad pueda hacerlo mejor. Y por último, habla 1 a 1 con tu equipo para ver realmente qué ven ellos de la misión, qué es lo que les has transmitido. De esa forma incluso vas a poder crear un sistema alrededor con unos pasos a seguir, unos pasos a leer por nuevas contrataciones, para que entiendan qué es estar en esta empresa, qué es estar en este proyecto, qué significa, qué es lo que va a hacer que te llene. De esa forma estaréis todos alineados y seréis imparables. Implementa la acción imperfecta y elimina la parálisis por análisis. Me acuerdo la primera vez cuando conocí a Jaime Higuera, de hecho, hace ya como unos 2 años, y me chocó mucho una cosa que hacía. Porque claro, yo soy ingeniero, estudio ingeniería y estoy acostumbrado a hacer las cosas perfectas. ¿Por qué? Porque si tú vas a construir un puente, pues tienen que estar bien hecho, porque si no se cae y se rompe y desolación, caos, malo. No queremos eso. Y obviamente a lo largo de mi carrera, pues había también ciertos exámenes y siempre he estado acostumbrado, y todos desde pequeños, a que hay una respuesta correcta. Pero en los negocios no es cierto. De hecho, en el mundo online se acentúa incluso más. Lo que me chocó de Jaime es que llevaba esta acción imperfecta a unos extremos que yo no consideraba posibles, pero enseguida lo entendí y lo apliqué también a mi operativa. A la hora de implementar nuevos sistemas, nuevos scripts, nuevos embudos de venta, nuevos anuncios, de hecho todo lo que se te ocurra, hay un punto en el que es contraproducente buscar la perfección, porque no existe tal perfección. Realmente es lo que mejor funcione para ti, lo que mejor funcione para tu audiencia, lo que mejor funcione para tu empresa, para tus empleados, para tus miembros del equipo. Y de hecho, si lo piensas, el aprendizaje a un nivel muy básico se resume en castigo y recompensa. Y lo que hace que aprendamos más son 2 formas. 1,
la intensidad de ese premio o de ese castigo, hay que tener cuidado porque puede que de esa intensidad, si es muy grande, no puedas aprender de ella. Por ejemplo, cruzas un semáforo en rojo, te atropella un camión y no vas a contarlo. Entonces, la intensidad del castigo es muy grande, pero demasiado grande. Por lo tanto, no puedes aprender de ello y la siguiente vez esperar a que se ponga en verde. Y a esto es lo que llamaremos feedback loop. ¿Con qué frecuencia consigo feedback de mis acciones? Por lo tanto, la opción que tenemos más control es ese feedback loop. Tenemos que optimizar, aumentar la rapidez con la que recibimos ese feedback. Eso sí podemos hacerlo activamente. Y si lo hacemos adrede, que lo conseguimos a través de la acción imperfecta, vamos a poder aprender más y vamos a poder ser mejores en todos los aspectos del negocio. A nivel operativo, a nivel de estrategias, a nivel de equipo, es clave. Pongamos de ejemplo 2 escenarios. El primero, pues, oye, tengo un cliente, quiero darle grandes resultados y voy a esmerarme muchísimo en su estrategia. Voy a estar 2 meses poniendo mucho trabajo, haciendo lo que yo creo que es perfecto, un email marketing perfecto, unos anuncios perfectos, unas llamadas de venta perfectas, unas páginas web también perfectas, todo perfecto respecto a lo que yo creo que es perfecto. Tardamos 2 meses, publicamos y no acaba de funcionar, no acaba de arrancar. Recibimos feedback del mercado, ese feedback loop, hemos tardado 2 meses en tenerlo, breve anotación, y optimizamos ese embudo en cuanto a los resultados de ese primer lanzamiento. Aplicamos los cambios y ahora tenemos algo más de resultados, pero tardamos otros 2 meses en ponerlo perfecto. Cogemos otra vez ese feedback del mercado y ya optimizamos y ya tenemos un embudo que nos da beneficios. Ahora bien, hemos tardado 6 meses. Por otra parte, optimizando el feedback loop, es decir, agilizándolo, siendo muy rápidos en recibir ese feedback, lo ideal, y es un poco como operamos a día de hoy, es en 2 semanas tenemos un mínimo producto viable, una mínima estrategia viable que podemos accionar y podemos recibir rápidamente feedback del mercado. Vemos cómo de correcta esa era nuestra hipótesis en cuanto a el encaje del proyecto, o en este caso de la estrategia. Optimizamos respecto a los resultados, porque de primeras puede que no llegue a funcionar tan bien. Obviamente, cuanto más experiencia tienes, más vas a atinar de primeras. Optimizamos, tenemos ya algo de resultados, pero aún así falta mucha optimización. Optimizamos otras 2 semanas, conseguimos algo de resultados, optimizamos una vez más y ya tenemos unos grandes resultados. Entonces, hemos optimizado una vez más, esto nos ha permitido conseguir en la mitad de tiempo el doble de resultados y eso significa que empezamos a ganar dinero antes y también dejamos de perder dinero antes. En definitiva, la lección aquí es que si tú aplicas mucha velocidad y esa acción imperfecta, vences ese análisis por parálisis también, el estar constantemente analizando qué es lo que puede ser lo mejor, de lo que yo creo que es mejor, pero realmente no es mi opinión la que importa, sino la del mercado. Vamos a poder conseguir mucho mejores resultados en la mitad de tiempo, vamos a ganar más dinero y también vamos a dejar de perder más dinero. Entonces, tenemos que optimizar a nivel de acción imperfecta. Como podéis ver, esta acción imperfecta es el núcleo de una serie de formas de actuar que en su conjunto te hacen muchísimo más efectivo, como puede ser esa velocidad y también como puede ser esa temida ley de Parkinson, donde una tarea se expandirá hasta ocupar por completo el tiempo que hayamos designado para cumplirla. En este último caso, si implementamos la acción imperfecta, vamos a poder poner unos deadlines, un tiempo de finalización a nuestras tareas, a nuestras actividades y estar cómodos con la decisión de hacerlo, en vez de optimizar a la perfección, sino optimizar en cuanto a la velocidad y al feedback loop. Como te decía al inicio del vídeo, esta lección para mí es la más importante y la que más me ha marcado y que de hecho si no aplicas no vas a poder sacar el máximo partido al resto de lecciones de este vídeo. Es por ello que quiero que la siguiente vez que notes que se te está enquistando una tarea, que pongas un deadline, que pongas un día o una hora en la que esa tarea debe de estar hecha y que hagas las paces con que quizás no está perfecto. ¿Por qué? Porque no vas a estar optimizando al resultado de esa tarea, sino que vas a estar optimizando al feedback loop y a la velocidad. Y de esa forma realmente vas a poder optimizar al resultado, porque vas a poder aprender más, vas a tener más frecuencia de feedback y entonces el resultado final va a ser mucho mejor. Además de que vas a vencer esa ley de Parkinson y ese análisis por parálisis.